Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Gobierno central ha defendido en Bruselas la prórroga del peaje del Huerna hasta 2050. Una decisión que choca frontalmente con la petición del Ejecutivo asturiano, también con los grupos de la oposición aquí en Asturias y con los agentes sociales que piden a Transportes que ponga fin a ese peaje cuya prórroga ha sido tachada de ilegal desde Europa. Desde la capital comunitaria, Adrián Barbón, el presidente del Principado, sigue defendiendo que el peaje se revoque cuanto antes. Nosotros, Asturias, como comunidad autónoma, llevamos tiempo participando de la reivindicación y la reclamación de que esa prórroga fue ilegal, se fue ajena a derecho y que, por tanto, tiene que revocarse. Esa es la posición que seguimos manteniendo ante la Unión Europea. Y huelga de autobuses en Oviedo. En plenas fiestas de San Mateo, los trabajadores de TUA no han llegado a un acuerdo con los responsables de la compañía y desde las 12 de esta noche el servicio de transporte de la capital mantiene servicios mínimos. Tras varias reuniones, las partes no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Los trabajadores piden baños al final de las líneas y que no se instalen cámaras en los autobuses. La empresa asegura que estudiará la implantación de baños en las finales de cabecera, pero no se compromete por escrito. Tampoco cede en las cámaras y asegura que la colocación de esas cámaras mejorará la seguridad. Pero la presidenta del Comité de Empresa de TUA, Patricia Prieto, aquí en RPA, asegura que las cámaras son ineficaces e incluso invasivas. Es que es una cámara de última generación de inteligencia artificial en los que nos estarían observando los ojos continuamente, por ejemplo, y claro, imagínate que muevo los ojos, yo qué sé, para arriba o parpadeo más de la cuenta y ya me detecta que tengo somnolencia o yo qué sé, ¿sabes? Entonces es una cámara que invade tu privacidad. Bueno, pues así viene el día. Hoy es 18 de septiembre. Esto es Asturias Hoy, un informativo que hacemos con Javi Palomo en la parte técnica, con Elia Rivero y Cristina Natal en la locución y redacción, y quien les habla, Paula Rodríguez. Más asuntos en titulares. Asturias Hoy. Nuevo accidente laboral mortal en Asturias. Un trabajador de 54 años fallecía este miércoles al caer por un desnivel en la mina de cielo abierto de Buseiro, en Tineo. Cayó con el todoterreno que conducía por una pendiente de unos 20 metros en la antigua explotación minera. La víctima trabajaba para la empresa Mota, dedicada al movimiento de tierras y a la explotación de canteras y minas a cielo abierto, entre otras cosas. Al lugar del accidente se trasladaron bomberos, la Guardia Civil y el Servicio de Atención Médica Urgente, el SAMU, que solo pudieron certificar el fallecimiento de este trabajador. Ya hablamos ahora de Cosco, porque este proyecto que quiere implantarse en Siero inicia hoy el periodo de información pública para ser declarado de interés estratégico. Además de la zona comercial y su aparcamiento, contará con gasolinera y taller de montaje de neumáticos. Cosco prevé generar alrededor de 200 puestos de trabajo directos en su apertura y 700 indirectos. En la documentación, la cadena norteamericana de supermercados reconoce que el suelo de Boves es industrial, pero afirma que es la mejor ubicación para su proyecto. Por ello, esperan que las autoridades asturianas les declaren proyecto de interés estratégico regional. Y escuchen, Pacma alerta de la amenaza que sufre el lobo ibérico en Asturias debido a su endogamia. Según el estudio titulado El lobo en Asturias, informe de situación, la población está en serio riesgo debido a la deriva genética, la baja dispersión entre manadas y la alta fragmentación de su hábitat. Además, el biólogo Dimitri de Frank critica el plan de gestión del lobo, asegura que no existe ninguna justificación científica para eliminar ejemplares de esta especie. No hay ninguna razón biológica ni genética que justifique en este caso eliminar o matar a los lobos en Asturias. Proponemos que la población se mantenga intacta sin eliminaciones hasta al menos el 2029-2030 y si es posible el 2040. El tráfico. Momento de echar un vistazo a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca esta jornada de jueves, de momento bastante tranquilidad en las carreteras de Asturias. Van a encontrar ligeras complicaciones de entrada, como es habitual a Oviedo, por la OE14 y también la O12, pero por lo demás se circula con normalidad en el resto de carreteras. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo. Policía local, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora por la capital? Salvo la entrada por Plaza Castilla y por la S2, tráfico fluido en el resto de la ciudad. Gracias, Oviedo. En Gijón no podemos contactar en estos momentos. Nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula por Avilés? Pues de momento la circulación es fluida y sin retenciones. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Y vamos con la información meteorológica que nos trae David Arango. Muy buenas. Hola, muy buenos días, Paula. Por delante tenemos una jornada hoy en la que el calor será el gran protagonista. Mucho sol y temperaturas que van a acercarse a los 35 grados en zonas del interior y que se van a mover en el entorno de los 25, 26, 27 grados en puntos de costa. Un día totalmente veraniego al que le seguirá una jornada, la de mañana, también con ambiente de verano, pero con temperaturas un poquitín más bajas y con unas nubes que a última hora de la tarde crecerán y pueden dejar algún chubasco puntual, sobre todo en el centro-oriente de Asturias. El fin de semana viene con chubascos más abundantes, tanto el sábado como el domingo, y con unas temperaturas que vuelven a bajar el sábado y que se desploman el domingo, dejándonos ambiente otoñal. Asturias al día. A partir de las 9 en punto de la mañana llega Asturias al día, llega Roberto Pato. Roberto, muy buenos días. Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 35 grados hoy en Asturias. Buena temperatura para sí, este mes. Estamos en verano todavía, ¿no? Hoy es 18 de septiembre. ¿Cómo viene el día hoy en Asturias al día, Roberto? Viene calentito. Sí, como la temperatura. Como la temperatura. Sí, vamos a hablar de algunas de las cuestiones que se derivan del viaje del presidente Barbón a Bruselas, entre ellas ese asunto que tiene que ver con la PAC, con la política agraria común. Sabes que se está planteando un recorte en los fondos de esta política agraria común de la PAC para el próximo periodo 2028-2034. El presidente Barbón decía en Bruselas en una reunión con eurodiputados socialistas que no le gusta este recorte que propone la Comisión Europea en sus presupuestos y que sería gravemente perjudicial para los sectores que tienen estas ayudas de la PAC, así que vamos a trasladar este debate a la primera tertulia política de la temporada de los jueves. Estarán con nosotros Alba Álvarez, que es diputada del Partido Socialista en la Junta, Luis Venta, diputado también del Partido Popular, Carolina López, diputada de Vox, y Jorge Pardo, que es representante de Izquierda Unida. Luego nos relajaremos un poco para meternos en asuntos que tienen que ver con la cultura. Vamos a charlar hoy con Antonio Irún, que es un músico asturiano que está trabajando ya en lo que va a ser su segundo disco, y estamos conociendo algunas de las canciones, algunos de los singles de su nuevo trabajo. Hoy va a charlar con nosotros y hablaremos precisamente de su último lanzamiento, que se titula En el río. Y vamos a cerrar hoy el programa hablando sobre las quintas jornadas de memoria democrática del Concejo de Grau. Va a estar con nosotros Carlos León, que es presidente de la Asociación Memorialista, y también María José Miranda, que es concejala del Ayuntamiento de Grau. Bueno, pues como siempre, Roberto, te escuchamos. Que tengas buen día. Gracias a ti, Paula. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:08 de la mañana, el Gobierno central ha defendido en Bruselas la prórroga del peaje del Güerna hasta 2050, una decisión que choca frontalmente con la petición del Ejecutivo asturiano, también con los grupos de la oposición en el Parlamento del Principado y también con los agentes sociales que han insistido a Transporte que ponga fin a ese peaje cuya prórroga ha sido cuestionada y tachada de ilegal por Europa. El Ministerio de Transportes desoye la petición del Principado de poner fin al peaje del Güerna y justifica la concesión hasta 2050. Argumenta que es una medida tomada por el Gobierno de Aznar y defienden las bonificaciones aplicadas. Esta decisión choca con las pretensiones del Gobierno del Principado, que pide que se ponga fin a la tasa del AP66. Desde la capital comunitaria, Adrián Barbón recuerda que la Unión Europea considera ilegal ya que la concesión del peaje no se ajustó a licitación pública. Nosotros, Asturias, como comunidad autónoma, llevamos tiempo participando de la reivindicación y la reclamación de que esa prórroga fue ilegal, fue ajena a derecho y que, por tanto, tiene que revocarse. Esa es la posición que seguimos manteniendo ante la Unión Europea.
Los partidos en la Junta General, de manera unánime, también piden esa supresión del peaje, una postura que comparte patronal y sindicatos en Asturias. Desde FADE han calificado el peaje de lesivo para los asturianos y para el tejido empresarial, con especial relevancia en el caso de los transportistas. Escuchamos a María Calvo. Lo que queda claro es que hay que suprimir un peaje injustificado, anacrónico y lesivo para los intereses de Asturias, para los ciudadanos, para los transportistas, para los viajeros, para los turistas y en general para el tejido empresarial de la región. Porque la Unión Europea ha instado a España a suprimirlo, abriendo incluso un procedimiento de infracción. Por tanto, el Gobierno de España debería tener la voluntad política de acatarlo y de liberar a Asturias de este agravio comparativo, al igual que se ha hecho en otras comunidades autónomas. Alejandro Monjardín, el presidente de CESINTRA, que es una de las patronales del transporte, pide al Gobierno central que tome cartas en el asunto y que llegue a un acuerdo con la concesionaria. Ellos se cansan de decir que fue el PP el que tomó esa medida de ampliación, y ahora mismo ellos, justificándola, se comportan exactamente igual, son igual de culpables. Creemos que eso, arrastrarlo por los tribunales de justicia europeos, puede terminar como el céntimo sanitario, que tuvieron que devolver el dinero a todo el que tenía facturas, y aquí se puede dar el mismo caso, el dinero más los intereses. Desde Comisiones Obreras también se han pronunciado para pedir la supresión del peaje del Huerna y de este modo terminar con el agravio comparativo que dicen sufre Asturias. Por su parte, el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, exige al Gobierno central que afronte el coste de la cancelación del peaje sin que repercuta en las inversiones futuras. Hay que actuar de manera inmediata. Insisto, el Gobierno de España es quien tiene que afrontar esta situación y no hacerlo repercutir el posible rescate al coste de Asturias, de los asturianos, o reducirlo de inversiones, o de alguna manera hacerlo repercutir en Asturias. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con otros asuntos. 8:12 de la mañana. Adrián Barbón quiere posicionar a Asturias como un enclave con mucho potencial en el sector de la defensa. Así lo ha trasladado en Bruselas al comisario de Defensa y Espacio con el que se reunió ayer. El presidente del Principado también se ha encontrado con el comisario europeo de Cohesión y Reformas, con Rafael Fito, al que le ha planteado su preocupación por que los fondos de desarrollo regional se nacionalicen y las comunidades autónomas pierdan, dice Barbón, poder de decisión. También le ha planteado su inquietud porque estos sufran recortes, al igual que las ayudas de la PAC, con el impacto que tendría sobre el campo asturiano. Claro, yo vengo diciendo desde hace mucho en Asturias, sin la PAC los agricultores y ganaderos asturianos y españoles tendrían problemas. Una reducción de la PAC o de los fondos para la pesca tendrían problemas. Y por eso lo que viene, la propuesta tal y como viene, no nos convence en ese sentido, y yo tengo la confianza de que el Parlamento lo modifique, como ha pasado en otras muchas ocasiones. Y el presidente del Partido Popular de Asturias recrimina a Adrián Barbón que esta sea su segunda visita a Bruselas en 6 años. Ayer, en una entrevista precisamente aquí, en Asturias Hoy, primera edición, Álvaro Queipo avanzaba que si en los próximos comicios autonómicos el Partido Popular es el partido más votado, le gustaría gobernar en solitario, evitando que entre ejecutivos en el gobierno partidos como Vox. Queipo dice que quiere un cambio, pero sin crispaciones. Yo aspiro a gobernar en solitario y lo digo con toda la convicción. Creo que a Asturias le vendría muy bien un cambio de partido al frente del gobierno, y creo además en el proyecto que yo encabezo, que es un centro derecha, moderado, liberal, asturianista, y por tanto algo que, habiendo o produciéndose un cambio, no genera una crispación ni un malestar o un miedo, ¿no?, en la gente. Un trabajador de 54 años falleció este miércoles al caer con el vehículo que conducía por un desnivel de unos 20 metros en la antigua mina a cielo abierto de Buseiro, en Tineo. El accidente se produjo en torno a las 6 de la tarde en la zona de restauración de la explotación minera. Fuentes sindicales han añadido que la víctima trabajaba para la empresa Mota, dedicada al movimiento de tierras y a la explotación de canteras y minas a cielo abierto, entre otras cosas. Al lugar del accidente se trasladaron los bomberos, también el SAMU, que en este caso solo pudo certificar el fallecimiento del trabajador.
Y el comité de empresa de TUA convoca para hoy la primera de las 6 jornadas de huelga. La concesionaria del Servicio Público de Transporte de Autobús de Oviedo para hoy, mañana y el viernes y el sábado tienen planteadas una huelga. Lo hacen coincidiendo con las fiestas de San Mateo. Además, a mediodía está convocada una manifestación con salida de la esquina de Toreno con Uría, de Toreno con Uría, y final en la plaza del Ayuntamiento. El comité de empresa y la dirección de TUA han manifestado sus diferentes posturas en sendos comunicados emitidos en las últimas horas. Parece que las posturas están de momento bastante alejadas. Por un lado está el punto más polémico, el rechazo por parte de la plantilla a la instalación de la llamada DriveCam. Dicen que el sistema de grabación mientras conducen tiene un objetivo sancionador y se oponen. La empresa, por su parte, argumenta que es por seguridad y que solo hay fines preventivos detrás de la instalación de las cámaras. Patricia Prieto, presidenta del comité de empresa, explica aquí en RPA el porqué de estas cámaras, por qué pueden ser a su juicio ineficaces o incluso poner en riesgo a los conductores y a los pasajeros. Que nos ponga una cámara para seguridad, para prevenir, lo vemos estupendo. Pero ahí, para ya sancionar, pues no, porque a ver, durante 8 o 9 horas que estamos al volante, ¿quién no comete un error o quita la vista? Es que es una cámara de última generación de inteligencia artificial en los que nos estarían observando los ojos continuamente, por ejemplo, y claro, imagínate que muevo los ojos, yo qué sé, para arriba o parpadeo más de la cuenta y ya me detecta que tengo somnolencia o yo qué sé, ¿sabes? Entonces es una cámara que invade tu privacidad. Prieto lamenta también que desde la empresa se nieguen a habilitar baños en las cabeceras de las líneas. Además, dice que los servicios mínimos fijados en un 42% por el ayuntamiento son excesivos. La presidenta del comité de empresa dice que circularán 24 autobuses de los 61 que lo hacen habitualmente para 16 líneas. La línea C, la que hace el trayecto Lugones, Facultades del Cristo y que pasa por el Luca, y la H entre Serrano y Parque Principado serán las que mantengan mayor número de servicios. Dice Patricia Prieto que lo razonable hubiera sido fijar unos servicios mínimos del 25%. No, para nada. No, para nada. Ellos lo basan en el crecimiento de los viajeros, pero nosotros lo basamos en el número de líneas que hay, el número de coches, y está excesivamente por encima. Además, desde el comité de huelga lamentan que el Ayuntamiento de Oviedo ni siquiera les haya recibido para sentarse a negociar. Y el proyecto de Costco en Siero inicia hoy el periodo de información pública para ser declarado de interés estratégico. Además de la zona comercial y de su aparcamiento, esta empresa norteamericana tiene previsto contar con una gasolinera y un taller de montaje de neumáticos. Costco prevé además generar alrededor de 200 puestos de trabajo directos en su apertura y 700 indirectos. En la documentación presentada a la cadena norteamericana de supermercados se reconoce que el suelo de Boves es industrial, pero afirma que es la mejor ubicación para su proyecto. Por un lado, es un área estratégica en el nudo de comunicaciones del centro de Asturias, urbanizada y dotada, dice Costco, de infraestructuras de suministro. Por otra parte, Costco sabe que no se ajusta a la ley porque en Asturias no está permitido instalar equipamientos comerciales en zona industrial. De hecho, incumple las directrices de comercio y el plan urbanístico de Siero. Sin embargo, estas normativas quedarían superadas si el Consejo de Gobierno del Principado les declara finalmente proyecto de interés estratégico regional. Hoy se abre el periodo de información pública. El plazo de alegaciones estará abierto hasta el 16 de octubre. Y la patronal eléctrica ve aspectos positivos en la propuesta del Gobierno de aumentar el límite de inversión en la red eléctrica en un 65%. La Asociación de Empresas Eléctricas, que engloba a Endesa, Iberdrola y EDP, considera que ante la saturación de la red de distribución eléctrica se deben priorizar las solicitudes de demanda de los proyectos más maduros. Las empresas eléctricas, aunque ven bien ese plan del Gobierno, creen que debería ser mayor. El plan hasta 2030 contempla multiplicar por 14 la capacidad de acceso a la red de transporte para nuevos consumidores. Paloma Sevilla es la directora de AELEC.
Nosotros valoramos desde ALEC positivamente la propuesta de Real Decreto anunciada por el Gobierno el viernes pasado, puesto que era una demanda que veníamos también repetidamente diciendo para poder realmente acometer las inversiones necesarias en la red de distribución para dar acceso a la demanda y esa demanda industrial que lo está solicitando. Ahora bien, el modelo retributivo que está planteando también la CNMC pues tiene que ser acorde. El proyecto para producir hidrógeno verde en el Pozo Fondón en Sama supera el trámite ambiental. La Consejería de Medio Ambiente ha dado luz verde ya a su instalación. Es un paso fundamental para que el Ayuntamiento de Langreo pueda avanzar en la aprobación definitiva del plan urbanístico que reordena los 22.325 metros cuadrados que ocupa el pozo y sus instalaciones. La futura planta supondrá unos 18 millones de euros. La instalación reutilizará el agua que vierte la antigua bocamina de carbón para la producción de hidrógeno verde a partir de energía renovable. La idea es que entre en funcionamiento en 2027. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Más asuntos, 8:20 de la mañana. El Colegio de Administradores de Fincas advierte de que Asturias corre el riesgo de perder casi 15 millones de euros de ayudas que la Consejería de Vivienda aún no han resuelto para la rehabilitación de fachadas. Es dinero procedente de fondos europeos. El problema es que la fecha límite para tener terminadas las obras es el 30 de junio de 2026. En caso contrario, las comunidades deben devolver el dinero. Hasta la fecha, dicen, la Administración Autonómica ha resuelto la mitad de las solicitudes, unos 13 millones de euros. Juan Carlos Bachiller, vicepresidente del Colegio de Administraciones de Fincas de Asturias. Las empresas son muy prudentes y estamos con unos plazos muy cortos. Entonces, lo único que podemos pedir es a la Consejería y a la Dirección General de Vivienda un esfuerzo sobrehumano y una espera de que mejoren las condiciones en las próximas convocatorias. Y el Principado quiere habilitar programas de tarde en determinados centros de salud para atender a pacientes no urgentes con enfermedades crónicas o más complejas. La Consejería de Salud está contactando con los profesionales para conocer su disponibilidad. Así se lo ha anunciado la consejera de Salud, Concepción Saavedra, a los vecinos y vecinas del Cristo, en Oviedo. Vecinos que precisamente solicitaban, llevan tiempo haciéndolo, que el horario de los centros de salud se ampliase a las tardes para evitar el desplazamiento, sobre todo de las personas más mayores del barrio. Lo que hemos planteado probablemente sean programas de tarde que estamos ofreciendo a nuestros profesionales en los centros de salud para poder atender a pacientes más complejos, ¿no? A pacientes que puedan tener, que sean crónicos y que puedan tener una complejidad mayor y que requieran un tiempo mayor de atención, y eso se está ofertando a los profesionales, el hecho de que puedan hacer tardes y que puedan, por lo tanto, cubrir o ver a esas personas con ese tiempo mayor. Pero es algo que se está trabajando en este momento con los profesionales. Marcelino Pérez, de la Asociación Buenavista El Cristo Montecerrao, insiste en que en estos barrios de Oviedo reside mucha gente mayor que necesita que se pase consulta también por las tardes. Es gente muy mayor y entonces hay que darles esa facilidad de que puedan ir ahí, como antiguamente, hay unos años, pues se iba ahí por las tardes. Es verdad que es incómodo porque hay que meter más médicos, pues bueno, nosotros pedimos. RPA, Asturias Hoy, primera edición. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una ley que mejorará las condiciones de los docentes. Es una propuesta de medidas que Asturias ya tiene en marcha. Se trata de rebajar las horas lectivas, la ratio profesor-alumno y la carga burocrática. El Principado aplaude las medidas educativas anunciadas, como decimos, por el presidente del Gobierno central en sintonía con las autonómicas. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha avanzado que pondrá en marcha una ley que mejorará las condiciones del profesorado rebajando las horas lectivas. Lo que vamos a hacer ahora es impulsar una ley de nuevas medidas donde, en lugar de ser una recomendación, sea una obligatoriedad. Que las horas lectivas en aula, insisto, en aula, de los maestros y las maestras para la educación primaria sea de 23 horas y para los maestros y las maestras en educación secundaria y también en bachillerato sea de 18 horas.
Asturias ya tiene en vigor en estos momentos las 18 horas lectivas semanales para los docentes de secundaria y aplicará las 23 horas lectivas para el cuerpo de maestros a partir del próximo curso. Eva Ledo, la consejera de Educación, cree que así se da respuesta a una de las demandas para la mejora de las necesidades del colectivo docente. Desde la Consejería de Educación observamos que la decisión del Gobierno está dando respuesta a unas necesidades de un sistema educativo diferente, en el que se está produciendo una tensión por factores como son la burocracia o el incremento de alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas. Y Suatea denuncia que en el Instituto de Secundaria de Roces, en Gijón, siguen existiendo riesgos psicosociales por parte del claustro. El sindicato docente recuerda que el curso pasado el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales alertó de esta situación. Insisten en que es algo que incide directamente en el clima laboral. El problema, señalan, es la imposición férrea por parte del equipo directivo de determinadas formas de trabajo. Denuncian que se están imponiendo determinadas metodologías y formas de trabajo que atentan contra la libertad de cátedra. Suatea dice que implantar modelos uniformes no solo limita la autonomía del profesorado, sino que también puede generar tensiones que acaben agravando esos riesgos psicosociales ya detectados. Fran Rey es portavoz de Suatea. Una prueba de que la situación no es buena es la alta inestabilidad de la plantilla. El profesorado no está contento, concursa y se va. Pocos se quedan durante mucho tiempo. La diferencia es que ahora hay un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que habla directamente de riesgo psicosocial en el entorno de trabajo. Suatea pide a Inspección Educativa que intervenga en el centro y recuerda que en el curso 2018-2019 ya hubo denuncias. En este mismo sentido, piden que se apueste por la mediación para resolver este tipo de conflictos. Un equipo directivo que tiene un funcionamiento muy rígido, muy poco democrático, en el que se presiona o condiciona al profesorado para trabajar únicamente mediante una serie de metodologías que se vienen a considerar poco menos que salvíficas. El sindicato alerta de que estas metodologías, llamadas comunidades pedagógicas, están abriendo la puerta a la entrada de entidades privadas en un instituto público. Un alto nivel de externalización de servicios y una gran entrada de entidades privadas en un centro educativo público, hasta tal punto de que hay, según nos han contado, trabajadores de entidades privadas, no solo en el instituto de forma habitual, sino dentro de las clases, etcétera, con profesores y con alumnado. Y el partido PACMA, en un informe, ha llegado a la conclusión de que abatir lobos no tiene base científica. Alertan de la amenaza genética que pone en riesgo la supervivencia de la especie en Asturias. El documento denuncia la amenaza de endogamia y fragmentación genética que presenta el lobo en la región. Reclaman que se impulsen planes de conservación que aseguren su viabilidad a largo plazo. El estudio de campo se ha desarrollado en Picos de Europa, Teberga, Belmonte de Miranda y también en Tarna. El informe señala que en 2023 la población asturiana de lobos se estimó en 345 ejemplares distribuidos en 45 manadas y que había solo 42 familias reproductoras. El autor de ese estudio, el biólogo Dimitri de Frank, denuncia la ausencia de estudios sobre el número efectivo de lobos. Dice que es un indicador esencial para evaluar la salud genética de la especie. Al no llegar a 500 individuos totales, su variabilidad genética está en riesgo. Vemos que los lobos en Asturias no se mueven mucho ni se mezclan genéticamente como deberían, lo que aumenta la posibilidad de que se reproduzcan entre parientes cercanos, lo que nosotros llamamos endogamia, y pierdan su diversidad genética. Para colmo, Asturias tiene una tasa de muertes de lobo muy alta, una de las más altas de España. Otro factor que pone en riesgo a la especie es la fragmentación del territorio a causa, dice este informe, de grandes infraestructuras viarias. PACMA insiste en que estas vías, estas autopistas, interrumpen la conectividad ecológica. Históricamente, el aumento de la población humana y nuestras actividades siempre ha ido de la mano con la disminución y la extinción de las poblaciones de lobos.
Antes campaban a sus anchas por gran parte de la península ibérica y ahora se limitan a regiones como Asturias o Castilla y León. El informe concluye que no existe ninguna justificación científica para eliminar ejemplares, para matar lobos, y recomienda, aplicando la regla de conservación 50-500, proteger y ampliar el número efectivo de esta especie para superar en un corto plazo los 500 ejemplares. No hay ninguna razón biológica ni genética que justifique en este caso eliminar o matar a los lobos en Asturias. Proponemos que la población se mantenga intacta sin eliminaciones hasta al menos el 2029-2030 y si es posible el 2040. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Nos acercamos ahora a Gaza porque la Comisión Europea ha aprobado un plan para suspender parcialmente el acuerdo de libre comercio con Israel como respuesta al genocidio en Gaza. El plan, que debe aprobar ahora una mayoría cualificada de los países miembros, está presentado, también plantea sancionar a 2 ministros extremistas del gobierno israelí, además de a colonos violentos y a miembros del grupo terrorista Hamas. Netanyahu ya ha anunciado posibles represalias sobre el terreno. El de hoy es el tercer día de incursión terrestre de las tropas israelíes en la ciudad de Gaza. Los ataques aéreos son constantes y la zona permanece incomunicada. En las últimas horas Israel ha matado a un centenar de palestinos. RPA. Asturias Hoy, primera edición. Laboral, Ciudad de la Cultura, acoge desde hoy la 8ª edición del Festival Artes Escénicas en Espacio Singular, Rincones y Recovecos. Teatro, música, danza, títeres y circo estarán presentes en diferentes espacios de Gijón, en pequeños recovecos, abiertos a todos los públicos. Nos lo cuenta Cristina Natal. Desde hoy hasta el sábado, una nueva edición de Rincones y Recovecos llega a Gijón. El festival propone al público recorridos narrativos, circuitos artísticos y actividades gratuitas. El programa incluye más de una docena de espectáculos de compañías de Asturias, Navarra, La Rioja, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón. Lidia Dago y Victoria Musetti forman parte de la organización. Pasaban por los micrófonos de Asturias al Día en RPA. Bueno, son 11 espacios, 12 con la Ciudadela. Y bueno, al final hay que correr un poco porque no están todos seguidos unos de otros. A ver, sí que hay que organizarse un poco, ¿no? Porque hay mucha programación, pero y también hay cosas para diferentes públicos, más espectáculos dirigidos a público familiar, otros para adultos, también para bebés. Entonces, como que también según el interés de cada uno, pues puede ahí buscar lo que más les puede apetecer, ¿no? Ir a ver. A lo largo de estos días transcurrirá una programación para todos los públicos, tanto diurna como nocturna, y en espacios escénicos poco convencionales. Son espectáculos que están intentando hacer las cosas de otra manera. Como decía antes, al final creo que hoy en día es importante acercar las artes escénicas a la gente y no que la gente tenga que venir al teatro, ¿no? Porque es como algo que igual ya no es tan actual. Y entonces son compañías que están intentando hacer las cosas de una forma distinta, espectáculos que se puedan adaptar a diferentes espacios, a diferentes públicos. Vamos a buscar cosas diferentes que puedan sorprender o que puedan atraer de otra manera a las personas y que no sea ver siempre como el mismo hilo de conversación que se lleva. Esta tarde a las 7 tendrá lugar la inauguración en el centro de la ciudad, en el Museo de la Ciudadela, donde se podrá disfrutar del espectáculo Justina y Jacinta, del Teatro del Cuervo. De esta compañía, una obra que lleva a la calle la historia de 2 cómicas del medievo que viajan al Magro. Y la fiesta del desarme en Oviedo, una de las citas gastronómicas más antiguas de España, ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Estado de Turismo. Cada 19 de octubre, decenas de restaurantes de Oviedo ofrecen garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo Oviedo y arroz con leche. Unos platos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo para confeccionar el llamado menú de la paz o menú del desarme y que tiene sus orígenes en el siglo XIX como conmemoración de la defensa de la ciudad por parte de la milicia local frente al asedio carlista. Miguel Ángel de Dios es presidente de la Cofradía del Desarme. Aquí en RPA se muestra orgulloso del trabajo que ha llevado a conseguir este reconocimiento. Algo que llevamos en la Cofradía del Desarme desde que la fundamos hace 13 años, por el tema de promocionar el desarme en la ciudad de Oviedo. 13 años después que hayamos conseguido esta fiesta de interés turístico nacional dentro
de lo que es la promoción de la gastronomía, en concreto el menú del desarme en nuestra ciudad de Oviedo, pues yo pienso que es un trabajo que todos los ovetenses y asturianos nos tenemos que sentir orgullosos. Dice el presidente de la cofradía que ya está todo cerrado para la celebración de este año, pero quiere destacar el brindis que se hará con sidra el 19 de octubre en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo. Y sí tendremos pues mucha más promoción, lógicamente, pero concretamente lo que sí ya tenemos previsto hacer es el día 19 de octubre, día del desarme, a las 12 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento, una fiesta brindando todos con sidra asturiana, que para eso somos patrimonio de la humanidad, y brindando por este reconocimiento de esa fiesta. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Las cifras del Alzheimer suben en Asturias. Cerca de 30.000 personas están diagnosticadas actualmente con esta enfermedad. Las asociaciones piden apoyo institucional para hacer frente a esta dolencia neurodegenerativa y ponen el acento también en el cuidado de los familiares. La enfermedad del Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar, y con el tiempo la habilidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas. Las personas con Alzheimer también experimentan cambios en la conducta y la personalidad. Y del Alzheimer vamos a hablar hoy, y lo hacemos con Concha Mena, que es la presidenta de ADAFA Alzheimer Asturias, una asociación para personas con Alzheimer aquí en el Principado. Concha, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Ayer celebraban un evento precisamente para visibilizar esta enfermedad, para hablar de las iniciativas que están en marcha en estos momentos para mejorar la prevención y el abordaje de esta enfermedad. Sabemos que ustedes además tienen una iniciativa muy personal, muy propia, que ayer presentaban, que está dando buenos resultados. Sí. Cuéntanos cuáles son esos tratamientos, esa iniciativa que desde ADAFA están poniendo en marcha, tienen en marcha. Sí, mire, nos encontramos ante una enfermedad que no tiene cura. Entonces lo que hay que buscar son terapias no farmacológicas. Y bueno, últimamente se habla mucho de la soledad no deseada, y ADAFA tiene desde 1996 un programa que se llama Línea Amiga. Uh-huh. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos incorporado a la terapia Línea Amiga el grupo Nos Vamos de Parranda. Uh-huh. ¿En qué significa? Bueno, pues esto lo que conlleva es a los cuidadores que ya han fallecido al enfermo y los cuidadores que tiene a su enfermo en residencia. Estas personas, después de haber sufrido una enfermedad tan larga y tan cruel, quedan aún más solos. Uh-huh. Y lo que necesitan es apoyo, cariño, comprensión, que alguien los entienda, que los escuche. Entonces, en diciembre del año pasado, pusimos en marcha el grupo Nos Vamos de Parranda, y se inicia todos los meses con una merienda. Todos los meses hacemos una merienda en la asociación y se le presenta una serie de un programa donde vamos a ir, y ellos deciden dónde quieren que vayamos. Uh-huh. Y hacen propuestas. Uh-huh. Y claro, tenemos un éxito increíble. En el momento el grupo está formado por 28 personas, pero cada vez vamos a ser menos. Uh-huh. Por ejemplo, le puedo decir, por poner un ejemplo, sí, el mes de abril. Bueno, pues empezamos el mes de abril, hicimos una merienda en ADAFA, visitamos la exposición Gijón bajo las bombas en la biblioteca pública, visitamos la casa del Museo Nicanor Pañole, uh-huh, visita exposición A tus pies, que uh-huh, bueno, era una visita de calzado. Ahí nos reímos mucho porque era calzado de los años 40, 50, 60. Estas personas son todas de una edad avanzada, y cuando veían un zapato, uy, pues mira, con un zapato como ese me casé yo. Ellos, uy, como esas botas las usaba yo en el astillero, y empezaban a tocarlo hasta que nos dijeron, señores, no lo toquen. Porque hay que entender que esta enfermedad toca muchas partes, al propio enfermo en sí, al quien la padece, pero claro, a todo el entorno familiar o a todo el entorno que tenga ese enfermo también, y por eso es importante, ¿no? Tener sí, este tipo de actividades fundamentalmente basadas en ese entorno, ¿no? En ese cuidador o cuidadora. Exacto. Que sufre también, que padece, ¿no? También. Es que, claro, es una enfermedad tan dura y tan cruel
que cuando fallece el enfermo o lo ingresan en residencias porque ya no pueden más, los ingresos no son por decir me quito del medio al enfermo. No, no, hay que ser serios y razonables. Cuando un cuidador o cuidadora decide ingresar su enfermo en una residencia es porque ya no puede más y no tiene cualificación ni formación para curarle, o sea, para cuidarle en las últimas fases porque necesitan curas. Claro. Y entonces ahí esa soledad se vuelve doble. Y es cuando a DAF actuamos. Lo sacamos de casa, vamos a diferentes sitios. Pues, por ejemplo, la excursión a Covadonga, que la pidieron ellos, lo pasamos estupendamente bien. Luego comimos en Cangas d'Oní. O sea, todos los meses tenemos, un día a la semana, hacemos actividad. El otro día tuvimos una actividad y hoy nos vamos por la tarde a San Mateos. Vamos a ir a ver los puestecitos, los chiringuitos, al parque de Oviedo. ¿Al San Francisco? A San Francisco, y hay una parte que lo llaman bombeo. El paseo del bombé. Bueno, pues ahí vamos a ir. Tendré mucho cuidado porque yo soy la responsable de no perder ninguno. Pero vamos, todos los meses vamos a cantidad de sitios. Esto lo vais a presentar también mañana en la Consejería de Sanidad. Os van a recibir para que ustedes puedan presentar, digamos, oficialmente este programa. Exactamente. Es la Consejería de Bienestar Social. De Bienestar Social. Sí, porque es que quieren celebrar el Día Mundial del Alzheimer, entonces han preparado un acto en el salón del Colegio de Médicos, del Colegio de Abogados, perdón, y en el Colegio de Abogados vamos a abordar diferentes temas. Va a haber directoras de centro de día y yo voy a presentar, llevo imágenes, llevo un vídeo donde se nos ve desde enero hasta el otro día, el lunes pasado, que llovía muchísimo, pero nos fuimos a toda la zona de la parte de arriba de Somió, fuimos a la capilla, fuimos al mirador y, como no, a merendar unas tortillas, a un merendero. Claro. O sea, es una actividad donde cuidadores que no se conocían porque no habían coincidido en la asociación, se han hecho amigos, se preocupan los unos por los otros, las ves a ellas todas con sus collares pintaditas, guapas, a ellos recién afeitaditos, o sea, les ves con ilusión, con ganas, y eso, pues claro, una satisfacción muy grande. Además es importante, entiendo yo, que personas que tienen, digamos, la misma problemática puedan compartir, ¿no? Mucho. Porque sí. Existe esa empatía, esa sinergia entre las personas, ¿no? Exacto, lo ha explicado usted muy bien. Se sienten comprendidos. Hablamos el mismo idioma, Incluso los que ya fallecieron su enfermo animan a los que lo tienen en residencia. Es lo mejor que hiciste, tú llegado a esta fase no le puedes cuidar. O sea que la verdad el grupo está muy compenetrado y entre ellos tienen conversaciones muy interesantes. Pero hay otro programa muy importante también. Cuéntenos. Que si usted me deja, le cuento. Claro. Vamos a ver, la asociación es de ámbito autonómico. Entonces, el mismo derecho tiene a recibir ayuda una persona que viva en Llanes o en Teberga que los que viven en Gijón o en Oviedo. ¿Qué pasa? Que hasta ahora solo teníamos una neuropsicóloga que se centraba en las terapias de los talleres de psicoestimulación en Gijón y de la atención psicológica individualizada. Pero esto yo sabía que no era justo. Claro, porque se generan desigualdades, ¿no? Por vivir en diferentes territorios. Exactamente. Entonces pudimos, con la subida de la Consejería de Bienestar Social, que tenemos una partida, con esa subida, este año se contrató a una neuropsicóloga que va por los diferentes domicilios de los enfermos en cualquier punto de Asturias. Y esto se divide en dos. En algunos domicilios la terapia es para el enfermo, que es la misma terapia que si estuviera en nuestros talleres de psicoestimulación, porque la neuropsicóloga se lleva la tablet, se lleva todo el material. Y hay otros que ya no está el enfermo y es atención psicológica. O incluso a los dos. Hay domicilios donde está el enfermo que trabaja con él, que presentamos ayer las fotos, y otros que dice, bueno, cuando termines con el enfermo pasas a mí porque empieza a llorar, está agobiada, y tenemos unos resultados muy, muy importantes porque dése usted cuenta
que le voy a dar datos, que parece que la radio, las televisiones, lo que importa mucho son los datos. Sí. Pues mire, cerramos la fecha a 16 de septiembre, ¿eh? No vienen contabilizados lo de ayer y lo de hoy. Atención a familias, 2.267 personas. Divulgación y sensibilización, 126 participantes. Información y orientación, 1.478 personas. Atención psicológica en ADAFA a las familias, 327. Talleres de cuidados a personas participantes, 35. Taller de psicoestimulación, o sea, de enfermos, 23. Y luego está la atención que le acabo de comentar, que es fuera de Asturias. Entonces, estimulación cognitiva a enfermos, han sido 179 y atención psicológica al cuidador 106, que hace un total de 285 domicilios a fecha de 16, y están ambas neuropsicólogas con las agendas a tope. La pena que me da, mire usted, es que hay una larga lista de espera. Hay una larga lista de espera. Porque, a ver, ¿dónde van? A los servicios sociales no hay, no hacen no tienen estos recursos. Servicios. Exactamente, estos servicios. Entonces todo el mundo lo deriva para la asociación, y en la asociación llega el momento en que no tenemos ya las subvenciones, ya se agota la subvención. Precisamente ayer que estaba don Enrique Muñoz, el director general, a cada poco cuando yo leía mi discurso, le decía, no nos queda dinero, necesitamos que nos suba lo que es las o ayudas, bien la partida o bien la subvención. Y fíjese usted que siempre vienen los diputados de diferentes partidos, ¿eh? Están todos allí delante, y aprovecho para decirles, oiga, a ver, nosotros... Ayúdenos. Claro, porque mire, las familias queremos justicia. Queremos justicia, no queremos beneficencia. Esto de ahora te doy un poquito a ver hasta dónde te llega, no. ¿Y le escuchan? ¿Se comprometen? No, que más quisiera yo que hubiera allí una firme compromiso, ¿no? Decir, pues este año en las partidas presupuestarias les vamos a subir. No, escuchan. Siempre dicen que nos ayudan y nos apoyan, sí, pero con muy poquita cantidad, Entonces, claro, llega un momento en que no podemos aumentar de pacientes ciertos programas porque es que no hay dinero. Y echan de menos, entiendo, que estos servicios los cubra la Seguridad Social. Claro, es que vamos a ver, nosotros estamos haciendo un trabajo que debería hacerlo las administraciones, tanto autonómicas como locales. Pero ¿dónde van? ¿Qué ayudas tienen los ayuntamientos? La ayuda a domicilio, ¿y funciona como funciona? O sea, de pena. Concha, yo le quiero preguntar, en España se diagnostican aproximadamente 40.000 nuevos casos al año de Alzheimer. Siempre estamos hablando de una enfermedad, o cuando hablamos de una enfermedad siempre hablamos de la importancia de la detección temprana. Exacto. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Dónde, digamos, tenemos que estar atentos para localizar esas primeras señales que nos puede poner en alerta? Sí, mire, los enfermos no son tontos. Entonces ellos son conscientes de que algo les pasa. Algo les pasa y quieren disimular delante de todo el mundo, ya sea familia, vecinos o compañeros de ir a jugar el tute. Entonces siempre nos tenemos que fijar en esa pérdida de, oye, estoy buscando, ¿qué buscaba? Las gafas, no, si las tienes puestas. Uy, es verdad, ¿a qué hora tenía yo la partida con los amigos en la sillería? Como siempre, a las 5. Uy, es verdad. O sea, pequeños detalles que cuando ya de verdad no se acuerdan, recurren a preguntar. Pero las cosas más tontas como decir, ayer vino nuestro nieto. No, nuestro nieto solamente viene los domingos. Mañana. No, mañana es jueves, el domingo. Son pequeños detalles que cualquier esposa o esposo o hija
puede darse cuenta. Aquí hay una dificultad. Normalmente viven solos el matrimonio, los cónyuges, y los hijos vienen de visita. Entonces el padre o la madre le dice, oye, está teniendo mucha pérdida de memoria, pierde las gafas y me echa a mí la culpa de que se lo he quitado. Ah, papá, eso son invenciones tuyas. Que no, hombre, que mamá no dice eso. Entonces los hijos, hasta que no pasan un tiempo con los padres, no se dan cuenta. Dicen, oye, pues qué razón tenías. O simplemente perderse dentro de la casa, levantarse por la noche para ir a hacer pis y andando por la casa, esta es la cocina, ¿dónde está el baño? O sea, cantidad de pequeños detalles de la vida diaria, cuando un matrimonio que ya lleva una convivencia de un tiempo, dice, ¿pero qué hace? ¿Qué le está pasando? De lo cotidiano, ¿no? Exactamente, lo cotidiano. ¿Y cuáles son los beneficios de un diagnóstico temprano? Pues muchos, porque mire, no hay un tratamiento curativo ni preventivo, pero sí están las terapias no farmacológicas. Entonces, cuanto antes tengan las familias un diagnóstico serio y fiable, podrán organizar su vida y la del posible enfermo. Pueden empezar yendo a la asociación, donde se le da información, asesoramiento, ayuda, apoyo, y a su vez les informamos de los derechos que tiene el enfermo a través de la ley de dependencia, porque eso es otra cosa. Muchas familias dicen, pero ¿para qué lo vamos a pedir si cuando nos llega el enfermo ya ha fallecido? No, hay que pedirla y ser exigente con la administración, y no el retraso que están llevando. Por lo tanto, esas terapias no farmacológicas, esa ayuda, sí apoyan al cuidador de decir, no estoy solo, hay una neuropsicóloga, hay unos talleres, hay una médico de familia, Luz, que enseña a las familias a cómo cuidar al enfermo en el hogar, porque es importante que te enseñen cómo tienes que cuidarle y cómo tienes que cuidarte a ti mismo. Entonces, claro. También hay esa angustia de que el que cuida no le pase nada al enfermo, que no se haga daño por casa, que no se pierda, que ese tipo de cosas que en esos momentos, cuando vivimos una vida normal, con buena salud, no nos estamos preocupando, pero cuando llega sí tenemos que estar alertas y estar siempre vigilantes, ¿no? ante esa situación. Tienes que estar vigilando y empiezas ya los llantos y los miedos. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto cómo lo solucione? ¿Esto dónde tengo que ir? Al principio, ir al médico de atención primaria para que te derive el neurólogo. Y una vez que ya tienes el diagnóstico, buscar los derechos que tiene el enfermo, venir a la asociación, donde tenemos, ya le he dicho, una neuropsicóloga, los talleres de los enfermos, Luz, la médico de familia, que te enseña a cómo cuidar el enfermo en el domicilio y a cuidarte a ti misma. Hablábamos, preparando esta entrevista, hablábamos en redacción de lo importante de una sanidad cada vez más personalizada. Hay neurólogos, hay psicólogos, hay, digamos, un número importante de sanitarios que atienden este tipo de patologías, de enfermedades, pero ¿sería necesario especializarse en el Alzheimer? Tenemos especialistas y muy buenos. Por ejemplo, ayer en la charla estaba el neurólogo don Manuel Menéndez. Don Manuel Menéndez es un especialista, como aquí en Cabueñes, que ya se jubiló, la doctora Carmen Martínez. La doctora Carmen Martínez llevaba un número muy importante de enfermos y todos los días salían diagnósticos. Mire usted, todos los días, absolutamente todos, salen diagnósticos de posible enfermos de Alzheimer, deterioro cognitivo. Entonces, claro, hay que ir buscando la especialización, pero especialización lo mismo en las auxiliares de enfermería que en las terapéuticas, que en los psicólogos. En toda la red sanitaria. Exactamente, en todo hay que especializarse. Es importante porque la enfermedad avanza, la medicina avanza, pero no avanza lo suficiente porque no hay un tratamiento, y es importante dar tanto las terapias como los cuidados que sean especializados. Lo que ahora se llama el cuidado a la persona, centrado en la persona. Pues así tiene que ser, centrado en el enfermo, en el cuidador, sin olvidar que el cuidador va a haber momentos que va a estar mucho peor que el enfermo. Concha Mena, presidenta de ADAFA Alzheimer Asturias,
Le agradecemos que haya estado estos minutos con nosotros en la radio pública asturiana, contándonos, acercándonos a esa enfermedad terrible como es el Alzheimer. Muchísimas gracias por venir y muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por darme estos minutos. Que cualquier persona que nos esté escuchando y tenga la impresión de que posiblemente pueda tener en casa a un enfermo, que no se agobie. Primero al médico, al neurólogo y luego a nosotros. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo encuentra la asociación una persona que lo necesite? Muy fácil. 985 32 15 25. Y si no, se meten en el Facebook y en Facebook va a haber todas las cosas que hacemos. Muy bien, pues ahí queda dicho. Concha Mena, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Momento de escuchar los deportes, información deportiva que nos trae Diego Domínguez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Fede Viñas ha sido sancionado con 2 partidos tras su expulsión en Getafe y el delantero del Real Oviedo se perderá los partidos ante el Elche y el FC Barcelona. En el club se considera injusta la decisión del comité de competición. Dani Calvo es uno de los capitanes del conjunto Carballón. Pues excesiva porque viendo la repetida se ve como el impacto no me parece nada intenso ni desmedido. Luego se ven otras acciones que se han visto esta jornada también que son, yo creo que con cierta o con más agresividad que esa y ni han sido sancionadas, ¿no? Entonces, pues me parece injusta, pero hay que acatar la sanción y ya está. De cara al próximo partido en el Martínez Valero, el domingo a las 6:30 de la tarde, Paunovic podría recuperar a Ilias Chaira. No estará David Costas, pero será por precaución, ya que su lesión se ha quedado en tan solo unas molestias. El Sporting seguirá esta mañana en mareo, trabajando en la preparación del partido del sábado a las 9 de la noche, frente a la Almería a domicilio. Un choque para el que Asier Garitano seguirá teniendo las bajas de Lun, Curbero, Amadou y Bernal. Tras 2 derrotas consecutivas, el equipo rojiblanco tratará de recuperar la solidez defensiva de las primeras jornadas para regresar a la senda de la victoria. Escuchamos al defensa vilesino Diego Sánchez. Concentrados en lo que viene, sabíamos que esta liga es muy larga, que van a venir baches, pero bueno, son 2 derrotas como dices, pero estamos convencidos en nuestra propuesta y vamos a seguir adelante con ella, que cuando vienen los momentos más complicados es cuando más convencidos tenemos que estar. Creo que tenemos que volver a esa solidez defensiva, creo que tenemos que crecer como equipo desde atrás, con porterías a 0 y bueno, las que tengamos arriba, meterlas, ¿no? En baloncesto, la Limerca Oviedo trabaja en los despachos en busca de un nuevo refuerzo que sustituya a Godín. Recordar que el base estadounidense rescindía de forma unilateral su contrato por motivos personales. Escuchamos al técnico, Javi Rodríguez. Un jugador que nos sume, que tendremos paciencia para ver qué hay en el mercado, lo que nos aporte, pero desde luego lo que buscamos es un jugador que nos haga mejores y que haga que el equipo sea mejor equipo. Además, en rugby, el PASEC Belenos inicia este fin de semana la temporada en la División de Honor Élite. El equipo de Jesús Simón se estrenará como local, recibiendo el domingo a las 12:30 en el Muro de Zaro la visita del Recoletas Fénix. Súper comprometidos con respecto al juego, creo que queremos llegar, formar principalmente un equipo que pueda jugar con el balón en las manos, de correr mucho los espacios, fuerte hacia adelante, como le decimos a los jugadores, y bueno, esperamos que sea un muy buen año. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, pues antes de llegar a las 9 en punto de la mañana cerramos este informativo con información económica, información que nos trae Eloy Calzón de Renta 4 Gijón. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eloy, ¿cómo viene este jueves? Cuéntanos. Bueno, pues jornada bastante positiva, ¿no? Después de la reacción a esa bajada de la FED de 0,25 puntos básicos, sí, que estaba ya descontando el mercado. En estos momentos, pues los principales indicadores en Europa están con subidas en torno al medio punto porcentual, algo superior incluso en el caso de nuestro selectivo, el IBEX 35, con una subida en estos momentos del 0,65% por encima de los 15.200 puntos, y en la misma línea también los futuros estadounidenses con subidas superiores al medio punto porcentual. Bueno, pues ahí lo dejamos, ahí queda dicho. Eloy Calzón de Renta 4 Gijón, muchísimas gracias. Muy buenos días, Eloy. Muy bien, un placer igualmente. En Madrid hay un palacio
Bueno, pues nosotros acabamos aquí, lo dejamos aquí. Ahora les dejamos con Asturias al Día en RPA, con más información en el matinal de TPA. Ya saben, la información Asturias, hoy primera edición, regresa a las 8 en punto de la mañana, como siempre. Hasta entonces. Ni por ningún interés, ni el dinero que contasen 3 contadores al mes, 3 contadores al mes. Una tarde la jugaré al número 33 y tocó yo mozo rico aragonés, mozo rico aragonés. Para sacarla de casa mató a sus hermanos 3 y a sus padres prisioneros, prisioneros los de prisioneros los de y a la meta del camino ya lloraba la Isabel, porque lloras Isabel, porque lloras Isabel, porque lloras Isabel. Dame el puñal de oro, pronto te lo volveré, pides el mi puñal.